Buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a seguir entonces la clase y vamos a seguir viendo condensadores. Estamos viendo qué pasa con los condensadores cuando le agregamos un dieléctrico, ¿cierto? Ya, entonces terminemos el ejemplo de ayer. Veamos. ¿Dónde está? Ah, por ahí. Ya, entonces, estábamos con este condensador. Voy a dibujarlo un poco mejor. Ya. La capacidad entonces del condensador de áreas planas, de placas planas, C es epsilon 0 A partido por D. Eso lo habíamos visto hace un tiempo atrás. Si a este condensador, que tiene una distancia D entre esas placas, le agregamos un dieléctrico de constante K, entonces esto se nos va a convertir en un condensador de este tipo. Esto lo podemos, para visualizar mejor lo que está pasando, este condensador es equivalente a esto de acá, a dos condensadores en serie, uno de ellos con con un dieléctrico de constante K y el otro sin dieléctrico. Y aquí es fácil saber qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la capacidad de C1? A ver, este le vamos a poner C1 y a este ponemos C2. C1, ¿cuál va a ser C1? C1 tiene un dieléctrico, por lo tanto va a ser K por C. C es la capacidad de un condensador de placas planas. Pero este condensador de placas planas tiene una distancia de medios y un área A. Por lo tanto sería K por epsilon 0 por A partido por D medios, ¿cierto? Entonces sería 2K epsilon 0 A partido por D. Esa es la capacidad de este condensador de acá. ¿Cuál es la capacidad del condensador C2? Es la capacidad de un condensador de placas planas, que sería epsilon 0 A partido por la distancia. Y la distancia es D medios, ¿cierto? ¿Y qué nos da eso? Nos da 2 epsilon 0 A partido por D. Ahora, la capacidad total de este sistema es la suma de dos condensadores en serie, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que sumar C1 más C2 en serie. Entonces, ¿cuánto sería C total?
1 partido por C total va a ser igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2. Y eso que nos da 1 partido por 2K epsilon 0A, 2K epsilon 0A partido por D, más 1 partido por 2 epsilon 0A partido por D. ¿Y eso cuánto nos da? Bueno, ahora hay que hacer la suma. Eso es D arriba. Vamos a calcular, eso sería, vamos a hacerlo D partido por 2K epsilon 0A más D partido por 2 epsilon 0A. Ya, eso nos da ahí. Y ahora sacamos factor común. D partido por 2K epsilon 0A. Factor D 1 partido por K más 1. Y eso nos da finalmente D partido por 2K epsilon 0A, factor de 1 más K partido por K. Y eso es 1 partido por C total. Y finalmente C total nos da el inverso de esto. 1 partido por K. El inverso de esto sería 2K cuadrado epsilon 0A partido por D factor de 1 más K. ¿Ya? Y ahí estaría entonces la capacidad del condensador con un dieléctrico al medio. Veamos otro ejemplo simplecito, pero que explica un poco de nuevo lo que estamos haciendo. Bien, ya se imaginan lo que es esto, ¿cierto? Un condensador de placas planas, distancia D, y que le ponemos un dieléctrico, pero en la mitad del área. Pero el dieléctrico tiene área D. Entonces, igual que antes, ¿qué tenemos que hacer? Simplificar el problema de manera de poder resolverlo, ¿cierto? Para eso, ¿qué tenemos que encontrar? Los condensadores equivalentes a este sistema que está acá. ¿Qué pasa si, qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos separar este condensador en dos condensadores o tres o lo que sea, que sean un poco más fáciles de resolver? A ver, el chat. ¿Alguien se le ocurre por ahí? Miren, no es difícil. Esto es más o menos parecido a lo que vimos antes. Resulta que este pedazo de acá, uno lo podemos dividir esto en dos partes.
Uno que está al lado izquierdo sin dieléctrico y otro al lado derecho con dieléctrico. Lo podríamos dividir en algo así, fíjense. Algo ahí. ¿Ya? Dos condensadores. Pero ¿cómo están conectados estos condensadores? Fíjese que esta placa, es una placa completa. Por lo tanto, este pedazo está en contacto eléctrico con este otro. Para que sean equivalentes, mi condensador equivalente también tiene que tener estas placas en contacto eléctrico. Por lo tanto, estas dos placas tendrían que estar conectadas de esta forma. Esta está conectada con esta, por lo tanto, esa está conectada con esa, ¿cierto? Y lo mismo acá. Esa está conectada con esa y por lo tanto acá estas dos están conectadas. Y ahora para hacerlo un poco más simple, le ponemos una rayita ahí para que se vea mejor. ¿Qué tenemos? ¿Se fijan que tenemos dos condensadores en paralelo? Dos condensadores en paralelo. Y si están en paralelo, la capacidad total es fácil, ¿cierto? ¿Cuál sería la capacidad total? Sería C1 más C2. Ya, ¿y cuál sería C1 y cuál C2? Bueno, este es C1, este es C1 y este es C2, ¿cierto? ¿Cuál sería la capacidad de C1? A ver, vamos a ver si alguien ya está pillando la papa. ¿A quién le vamos a preguntar? A Nicolás Sandoval, que está el primero en la lista ahí. Nicolás Sandoval, ¿cuál sería la capacidad de C1, que es este condensador que está aquí? Una ayudita. ¿Cuál es la capacidad de un condensador de placas planas? C es epsilon 0A partido por D. Este es un condensador de placas planas. Esto hay que aplicarlo acá para calcular C1. Ya, para Nicolás Sandoval, ¿cuál sería C1 en este caso? Parece que se está tomando un café, parece. Para Diego Acuña. Diego Acuña, ¿cuál sería la capacidad de este condensador de acá? El C1. Epsilon 0 por A dividido en D medio o no. Nada ¿Cómo que ver. estaría la cosa, Diego? Epsilon 0 por A dividido en D medios. Parece que estaré mal con el sonido. Déjenme ver si está funcionando mi sonido. Espérenme un segundito que en una de esas está malo mi sonido y no los escucho. Sí, sí, escucho. Hola, hola. Está Pero, bien profe, mi aló. sonido, así que ya, Diego Acuña, ¿se te ocurre cuál sería la capacidad del condensador C1? ¿Escucha ahora, profe, no? Ahora sí, aquí tengo muy bajo el volumen. Ya, dale. No, es que yo pensaba que como lo hizo antes, epsilon 0 por A dividido en D medio. Claro, justamente, pero hay un detallito. Epsilon 0A partido por D, pero fíjate específicamente en este C1. ¿Cuál es el área del condensador C1? Mm, Fíjate que lo que hicimos acá fue agarrar este condensador que estaba aquí a la izquierda y lo dividimos. Lo dividimos porque entonces, a medio, como dice el compañero acá abajo.
justamente a medios. Entonces, el área, esta área es a medios. La distancia es la misma porque no hicimos un cambio de la distancia entre las placas. Entonces sería epsilon Ah, ya. 0 a medios partido por D, ¿cierto? Ya, y el otro, ¿cuál sería el otro? El C2. A ver, alguien que vea cuánto valdría la capacidad del C2? Hmm. A ver, Es lo si, mismo, pero con la K, pues. justamente lo mismo pero con el K, excelente. Porque el área el área es la misma, ¿cierto? El área es a medios, la distancia es la misma, por lo tanto es lo mismo que pero con el K porque cuando uno le pone un dieléctrico a un condensador, la capacidad aumenta en K. Entonces sería K por epsilon 0 a medios partido por D. Súper. ¿Ven que ya lo pillaron? Y esto, bueno, ahora hay que sumar y restar nomás aquí. Sería epsilon 0A partido por 2D, factor de 1 más K. Ya, y ahí tendríamos entonces C total. Por supuesto, hay un montón de combinaciones de este tipo que les pueden aparecer más adelante en la prueba, pero uno sabiendo lo básico ya puede ir avanzando. Ya, vamos a ver. Vamos a empezar a ver ahora corriente. Ya, la corriente eléctrica, ustedes ya tienen una cierta idea de lo que es la corriente eléctrica, ¿cierto? Eh, la corriente eléctrica, ya algo hemos visto, es el movimiento. A ver, repasemos un poquitito. Si uno tiene un metal o un conductor, por supuesto, en general, en un metal o en un conductor siempre tenemos electrones que están moviéndose. Y estos electrones es porque en los metales tenemos electrones libres. No todos, no todos los electrones en un metal están ligados a los átomos. Por lo tanto, en un metal tenemos siempre electrones libres. Ahora, estos electrones se mueven en cualquier dirección aleatoriamente y por lo tanto en promedio no producen ni hacen nada. Los electrones van igual. Pero si por alguna razón uno le pone un campo eléctrico, un E, resulta que estos electrones van a sentir una fuerza y van a empezar a moverse. Entonces, en vez de tener estos electrones moviéndose aleatoriamente, vamos a tener los electrones que se van a mover todos hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia allá se van a mover, porque van en dirección contraria al campo eléctrico. Y en este caso, los electrones están moviéndose ordenadamente, y este movimiento ordenado de los electrones, esto es lo que le llamamos corriente. Así que es bien simple. La corriente es el movimiento ordenado de los electrones en una dirección. ¿Cómo definimos la corriente? Porque uno tiene que definirla y cuantificar. Entonces, la corriente la vamos a definir como corriente promedio y a la corriente promedio se le va a llamar I
I promedio es delta Q partido por delta T. Es en el fondo, Q, acuérdense que cada electrón tiene una carga. Si tenemos n electrones, vamos a tener n veces la carga de un electrón. Por lo tanto, la corriente promedio es la cantidad de carga que se mueve en una dirección dividido por el tiempo. Ahora entonces hay que, en general los electrones se mueven en un conductor y ese conductor no tiene cualquier forma, sino que en general es un cable o parecido a un cable, y ese cable tiene un área A. Entonces los electrones se mueven a través de esa área A, ¿ya? Pero si se fijan, la corriente no depende del área. La corriente es simplemente la cantidad de carga que atraviesa esa área en un tiempo. Si el área es más grande y atraviesa la misma cantidad de electrones, entonces simplemente vamos a tener la misma corriente. Entonces, esta es la corriente promedio y por supuesto uno también define la corriente instantánea. La corriente instantánea la vamos a definir como I instantánea igual de Q a dt, ¿ya? Esta corriente, entonces, y a esto le vamos a llamar I. I es por corriente a propósito, no es por intensidad, es por corriente. Ya, entonces la corriente instantánea es la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, en el fondo es cuánta carga está atravesando una cierta área. Ya, veamos. Como se define de esta forma, las unidades, ¿cuáles son? La unidad es el ampere, unidad igual ampere, y un ampere es igual a un coulomb partido por un segundo. ¿Ya? Coulomb es la unidad de carga, ampere entonces se define como un coulomb partido por segundo. Un ampere es una cantidad de corriente más o menos grande. Y un coulomb porque la cantidad es una corriente grande, porque la carga que tiene un electrón es 1,602 por 10 a la menos 19, o sea, un coulomb partido por segundo son más o menos 10 elevado a 19 electrones que están atravesando una cierta área, ¿ya? Entonces aquí definimos el ampere y es la unidad de corriente. En general uno usa múltiplos de las unidades que son miliampere o microampere o nanoampere, etc. ¿Ya? Estas ya se las conocen, estas unidades, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que es? Entonces, esa es la corriente eléctrica, que es la carga partida por el tiempo. Ahora, volvamos atrás un poquitito. Supongamos que tenemos un conductor por ahí, un cable, lo que sea, y tenemos una cierta área A, y tenemos los electrones que están moviéndose hacia allá. La corriente se define, es por definición, no es por otra razón distinta, es solamente una definición. La corriente se define como el movimiento de cargas positivas. Los electrones son negativos, pero la corriente uno la define como las cargas positivas. Por lo tanto, si los electrones se mueven hacia la derecha se mueven los electrones, la corriente se va a mover en sentido contrario, ¿ya?
Entonces, el sentido de movimiento de la corriente es lo contrario al movimiento de los electrones. Eso es simplemente una convención, pero así se hace. Y en el fondo, como los electrones son negativos, y a uno en general le gusta trabajar con cosas positivas, por eso yo creo que se definió la corriente como positiva. Entonces la corriente va en sentido contrario al movimiento de los electrones. Veamos un poquitito a nivel microscópico qué es lo que pasa con la corriente. Es para entender un poco si uno entiende físicamente lo que ocurre con los electrones, es más fácil entender algunos de los efectos que produce la corriente. Ya les he dicho que si uno mete un clavo al enchufe, uno ahí siente la corriente. Pero ¿pueden cuantificarla? No, no les va a servir mucho porque no la pueden cuantificar. Veamos un poquitito el modelo. Ustedes saben que los materiales todos los materiales están hechos de átomos, ya, los átomos más o menos una cosa así. Y en los metales, los electrones, estos electrones están libres. Entonces, algunos de estos electrones se pueden mover. Pero cuando se están moviendo, en general los electrones van chocando con los átomos. Por lo tanto, por ejemplo, este electrón se mueve hacia allá, choca con un átomo que está aquí y se desvía. Después de desviarse, vuelve a chocar con otro átomo y vuelve a desviarse. Si es que tenemos un campo eléctrico, supongamos que tenemos un campo eléctrico hacia allá, en promedio los electrones se van a mover hacia la derecha. Pero como hay átomos, esos electrones en general van a ir chocando y se van a mover de forma aleatoria. No aleatoria, sino que se van a mover hacia la derecha, pero van a estar chocando. Después del choque, supongamos que después de un choque el electrón pierde su energía y se detiene, llega a velocidad cero. Como hay un campo eléctrico, ese electrón va a empezar a acelerar. Por lo tanto, va a haber una aceleración. Y va a acelerar hasta que choca con otro átomo. Al chocar con otro átomo, pierde su energía y de nuevo vuelve con velocidad a cero. Eso tiene dos consecuencias. Una de ellas es que cuando los electrones se están moviendo en un conductor, van a estar chocando. Al chocar, pierden energía y esa energía se convierte en calor. Por lo tanto, el material se va a calentar. Cuando hay corriente en un material, ese material siempre se va a calentar. Un poco más, un poco menos, pero siempre se va a calentar. ¿Por qué? Porque los electrones, al chocar con los átomos, pierden energía y esa energía se convierte en calor. Por eso es que en invierno en Santiago tenemos muchos incendios porque ahí la gente empieza a poner calentadores eléctricos. Los calentadores eléctricos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que se genere mucha corriente en los cables y al haber mucha corriente hay mucho calentamiento de los cables y esos cables se calientan demasiado y eventualmente se pueden quemar. Y si están en contacto con madera, por ejemplo, la madera se va a quemar y hay incendio. Y eso ocurre todos los años en Santiago. Bueno, y en todas las ciudades. En muchas ciudades ocurre lo mismo. Ya. ¿Cuál es la otra consecuencia de que los electrones estén con este movimiento de acelerar
choque, acelerar, choque, etc. En promedio, los electrones no aceleran continuamente y en promedio adquieren una velocidad constante. ¿Ya? Entonces, como los electrones aceleran y se detienen, a eso es el efecto combinado de todos estos choques y este movimiento es que las velocidades adquieren una velocidad constante. Y a esta se le llama velocidad de arrastre, V sub A. V sub A es velocidad de arrastre. ¿Ya? Y esa es la velocidad, esa es la velocidad con que se mueven en promedio los electrones en un material. Entonces, la corriente o los electrones se mueven en general con una velocidad constante. Y esta velocidad es constante para todos los materiales, independiente del campo eléctrico. Eso es interesante. La velocidad de arrastre es más o menos alta, es del orden de 10 elevado a 7 metros partido por segundo, o sea, es más o menos un décimo de la velocidad de la luz, así que se mueven bastante rápido los electrones. De hecho, bueno, después cuando veamos corriente alterna, vamos a ver lo rápido que se mueven los electrones. Ya, entonces, los electrones se mueven con esa velocidad de arrastre, que es aproximadamente 10 elevado a 7 metros partido por segundo. Ya, supongamos ahora que tenemos un conductor. Tenemos un conductor. Conductor de área y tenemos electrones que se están moviendo en este conductor. Si este conductor tiene un número promedio n, n igual densidad de carga, densidad ya, entonces n es el número de, es la cantidad de electrones por unidad de volumen o portadores de carga. Portadores de carga se les llama a los electrones si es que estamos hablando de electrones o de las cargas positivas si estamos hablando de corriente, ¿ya? Acuérdense que la corriente va en sentido contrario a los electrones. Por lo tanto, uno habla de portadores de carga positivos que se mueven en dirección contraria a los electrones. Es una manera de hablar solamente, pero portadores de carga es la manera que uno dice la cantidad de cargas que hay en un volumen. ¿Cuántos electrones vamos a tener en este volumen de acá? En B, este de aquí es un volumen, porque si yo tengo una distancia multiplicado por un área, me da un volumen. En B tengo N igual a la densidad de portadores de carga multiplicado por el área, ¿cierto? Por el volumen, por B, y eso sería N por A por delta X. Pero
estos electrones o estos portadores de carga se están moviendo con una velocidad de arrastre, V sub A. Delta X entonces, delta X va a ser igual a V sub A por delta T. ¿Por qué? Porque la velocidad de arrastre es la velocidad promedio con que se mueven los portadores de carga. Entonces, ponemos esto acá arriba y tenemos N es igual a N minúscula por A por V sub A por delta T. Y esta es la cantidad de carga, ¿cierto? La cantidad de portadores de carga. ¿Cuál es la cantidad total de carga? La cantidad de carga es N por la carga que tiene cada uno de los portadores. Los portadores, acuérdense, son electrones. Y la carga de un electrón es Q. La vamos a poner como Q la carga de un electrón, ¿ya? Por lo tanto, N delta Q vamos a tener como... A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Qué vamos a tener entonces? Delta Q es igual a N por Q, y eso sería igual a N por A por B sub A delta T por Q. Aquí tengo delta Q, que sería la carga que atraviesa esta área, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuál sería la corriente? La corriente promedio es delta Q partido por delta T. Acuérdense que esa es la corriente promedio. Y eso que tendríamos entonces, de toda esta cosa de aquí, partido por delta T, sería N por A por B sub A por Q, ¿ya? Porque el delta T se nos va. Y ahí vemos entonces que la corriente tiene que ver con la cantidad de portadores de carga, la densidad de portadores de carga, cuántos caben aquí en estos materiales, por el área, por la velocidad de arrastre y por la carga de cada uno de los electrones, ¿cierto? Ya, ahí tenemos entonces N por Q. Ahí tenemos entonces lo que es la corriente. Y ahora vamos a un tema bien importante de este curso, de hecho yo creo que el más importante del curso, que es la resistencia. No, vamos a tener entonces, ya, finalmente ahí tenemos la corriente, ahora vamos a definir densidad de corriente. La densidad de corriente se define como J. ¿Y qué es lo que es la densidad de corriente? Es simplemente la corriente partido por el área, ¿cierto? Esa es la densidad de corriente, es igual a I partido por A. ¿Y eso cuánto sería? Lo que tenemos acá, N por A por B sub A por Q partido por el área, y eso nos da N por B sub A por Q. Entonces, la densidad de corriente se define como la corriente, la cantidad de portadores de carga dividido por el área. Y ahora, si se fijan, J es proporcional a la velocidad de arrastre. Y la velocidad de arrastre, bueno, en realidad hasta ahora esto es rapidez, ¿cierto? Resulta que J es proporcional a la velocidad, a la carga y al número de portadores de carga. Y esto, como esta velocidad tiene una dirección, podemos definir
vectorialmente la densidad de corriente. Entonces ahí tenemos J, que sería la densidad de corriente, que es proporcional a la velocidad de los electrones. Ahora, esta velocidad de los electrones en realidad no es una velocidad que uno pueda definir de cualquier manera, sino que la velocidad va siempre en la dirección del cable. Si uno tiene un cable, si uno tiene un conductor o un cable o lo que sea, y la velocidad va hacia allá, perdón, los electrones siempre tienen que moverse dentro de un cable. Los electrones no se pueden mover en el espacio libre. Bueno, se pueden mover, pero no generan corriente y no es tan fácil hacerlos mover por el espacio libre. Pero sí es fácil mover a que se muevan por un cable. Entonces, en el fondo, los electrones siempre se van a mover en la dirección del cable. Y si mi cable, por ejemplo, es así, y después dobla y después para allá, yo voy a tener que B sub A va a tener esa dirección, después B sub A va a tener otra dirección y después B sub A va a volver a cambiar, ¿ya? Entonces, la velocidad, bueno, es más o menos obvio, ¿cierto? La velocidad siempre sigue la dirección del cable. Y por lo tanto, J también siempre sigue la dirección del cable. J entonces, esta corriente que tenemos acá, esta densidad de corriente es proporcional a la velocidad. Hasta ahora está fácil, ¿cierto? Y veamos ahora otra cosa que se llama los materiales ómnicos. Y de ahí es donde viene la ley de Ohm. Ley de Ohm. Ya, esta ley de Ohm, ¿de dónde sale? Ah, se la voy a decir al tiro. La ley de Ohm es la segunda o la primera ecuación más importante que un ingeniero tiene que aprender. Ustedes quieren ser ingenieros, si no se sabe la ley de Ohm, dedíquense a otra cosa, ¿ya? Una ley muy importante física es F igual m por A, que la fuerza es la masa por la aceleración. Pero la otra ley muy importante y más importante todavía es la ley de Ohm. Así que yo sé que con este sistema de tener 24 horas para dar las pruebas, es harto fácil tener buenas notas, pero aunque copien todo lo que copien, apréndanse la ley de Ohm. Esto, si no, tienen que sabérselo, aunque a ustedes no les guste electricidad, aunque ustedes lo único que quieran es pasar y sacar su título, apréndanse la ley de Ohm. Eso sí que es importante. ¿Por qué la ley de Ohm es importante? Porque la van a usar en todo momento. ¿Por qué ocurren los incendios en invierno en Santiago? Porque la gente no sabe muy bien lo que es la ley de Ohm, ¿ya? ¿Por qué ocurren muchos problemas más o menos grandes? Porque la gente no sabe lo que es la ley de Ohm. Y ustedes, si quieren ser ingenieros e ingenieros más o menos decentes, tienen que saberse esta ley de aquí. Es bien simple, así que no se preocupen tanto. Ya, existen algunos materiales en los cuales J es proporcional al campo eléctrico. O sea, J es igual a un alfa por E. Alfa es una constante. Alfa igual constante. Estos materiales son materiales en los cuales
hay conducción eléctrica, porque si J existe, significa que hay conducción eléctrica, por lo tanto los electrones se mueven. Pero además J va a ser proporcional al campo eléctrico. A ver, no, y esta constante de proporcionalidad en realidad se llama sigma. Y sigma es la conductividad. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, J igual sigma por E, es la ley de Ohm. Eso la descubrió y la formuló Georg Simon Ohm, que vivió entre 1789 y 1854, así que para que vean que esta no es materia nueva. No es muy moderno lo que les estoy explicando. Pero bueno, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Y esta constante proporcional se llama conductividad. Todos los materiales en realidad siguen de alguna manera la ley de Ohm. Los conductores que hemos estado hablando hasta ahora, en los conductores perfectos la conductividad es infinita. Pero los materiales perfectos no existen. Por lo tanto, en los metales, que son lo más cercano que tenemos a los conductores perfectos, la conductividad es muy alta. Entonces, la conductividad en el fondo indica qué tan fácil los electrones se pueden mover en el material. Ya, y ahora veamos un poco la relación entre esta ley de Ohm que no es fácil de aplicar, a la ley de Ohm que es más conocida por todo el mundo. Supongamos que, de nuevo, vamos a... Ya, estos materiales, a propósito, que siguen la ley de Ohm, se les llama materiales óhmicos. Supongamos ahora que tenemos un conductor, y en este conductor es un conductor, por supuesto, de área A, y en este conductor tenemos un campo eléctrico. Si tenemos un campo eléctrico, y este mide un largo L, por supuesto, siempre los largos son L y las áreas son A. Si tenemos un campo eléctrico, entonces vamos a tener una diferencia de potencial. Existe diferencia de potencial, que a este le vamos a llamar B sub A y a este B sub B, ¿cierto? Entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial, porque siempre que hay un campo eléctrico hay un potencial, y por lo tanto vamos a tener una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Para simplificar, si el campo eléctrico es constante, supongamos E constante, ¿cuál va a ser esa diferencia de potencial? Delta B es igual a B sub B menos B sub A, igual a la integral de, menos la integral de E punto dl. Estas son las definiciones, ¿cierto? Ustedes se las saben ya, y esta es la definición. Entonces, esta diferencia de potencial va a ser la integral de E punto dl. Pero E es constante, y aquí esta es una línea recta. Por lo tanto, delta B va a ser igual a
E por L. Por ahora vamos a olvidarnos de estos signos. Por ahora olvídense de estos signos, ¿ya? No se preocupen. Entonces, la diferencia de potencial entre estos dos puntos va a ser igual, va a ser proporcional al campo eléctrico y va a ser proporcional al largo de este conductor. ¿Qué otra cosa tenemos en este conductor? El conductor tiene un área A. Por lo tanto, J en el conductor, J es igual a la corriente partido por el área. ¿Ya? Porque esa es la definición, de nuevo, la definición de lo que es J. J es la corriente partido por el área y además delta B es E por L. Y reemplazamos esto acá arriba, ¿y qué vamos a obtener? Vamos ahora, por ahora, a trabajar con los módulos. Módulo de J igual a sigma por E. J es I partido por A. Eso es sigma por E, que sería delta B partido por L. ¿Ya? Y por lo tanto, obtenemos que delta B es igual a... esto pasa para allá. L partido por A por sigma por I. Ya. Ahora, a esta cantidad que tenemos aquí, L partido por A por sigma, L partido por el área por sigma, le vamos a llamar resistencia. Resistencia eléctrica, por supuesto. Entonces, si a esto le llamamos R, que es la resistencia, ahora, fíjense que esta resistencia depende del largo del cable, depende del área del cable y depende de la conductividad. Todo esto son propiedades del cable, propiedades del material, no tiene que ver con la cantidad de corriente que pasa, y con eso obtenemos que delta B es igual a R por I. Y esta sí es la ley de Ohm más conocida. Entonces, y para ponérselo un poco más simple, B igual a R por I. Esta es la ley de Ohm, que es bien fácil de aprenderse y que ustedes no se pueden olvidar, ¿ya? Y esta ley puede explicar varias de las cosas que ocurren, como les dije, los incendios se pueden explicar fácilmente si uno entiende lo que es la ley de Ohm. Ya. Entonces, la ley de Ohm es la que explica la relación entre la corriente y el voltaje. Voltaje, cuando uno habla de voltaje, acuérdense que uno está hablando de delta V. No hay que olvidarse que uno siempre está hablando de una diferencia de potencial. Pero para simplificar la notación, uno escribe solamente B. R, entonces, primero, veamos un poquitito cuánto me queda un poquitito de tiempo. ¿Qué es lo que es R? R es L partido por A sigma, ¿cierto? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era eso? Son propiedades del conductor.
área A es el área del conductor y L es el largo del conductor. ¿Qué nos dice esta formulita? Que la resistencia depende del largo. Mientras si el largo es grande, si el cable es largo, entonces la resistencia va a ser alta. La resistencia entonces aumenta cuando aumenta el largo del cable. Ahora, cuando estoy hablando de cables, estoy hablando de cables ómnicos, no son cables perfectos, no son conductores perfectos. Los materiales perfectos, los conductores perfectos, la resistencia es cero. Pero en general, en cualquier cable, la resistencia no es cero. Pero si se fijan bien, la resistencia aumenta a medida que aumenta el largo del cable. Entonces, si ustedes tienen un sistema eléctrico y los cables son muy largos, entonces ese sistema va a tener mucha resistencia. Y la resistencia impide el paso de la corriente, porque es resistencia eléctrica, es lo que dice la palabra. La resistencia se resiste a que algo ocurra. La resistencia siempre es la misma, ¿cierto? Los que protestan en las calles se resisten al gobierno. Entonces, la resistencia en este caso se resiste al paso de la corriente. Si la distancia es larga, entonces la resistencia es grande. Por ejemplo, en los nuevos sistemas fotovoltaicos, ustedes saben que la matriz eléctrica chilena está aumentando mucho la parte fotovoltaica. De hecho, en estos momentos casi el 20%, que eso es cualquier cantidad, casi el 20% de la matriz eléctrica chilena está con paneles fotovoltaicos. Resulta que esos paneles fotovoltaicos tienen mucha corriente y en general tienen que usar largos lo más cortos posible, porque si no pierden energía. Entonces, en los sistemas fotovoltaicos es muy importante minimizar el largo de los cables para poder minimizar la resistencia. Por otro lado, la resistencia disminuye si aumenta el área. Si ustedes tienen un área grande, si este cable lo aumentan al doble, si el cable lo aumentan al doble o lo que sea, la resistencia les disminuye. Por supuesto, entonces usemos cables gordos. Pero resulta que si ustedes usan cables muy gordos, ¿qué es lo que aumenta? ¿Qué aumenta si es que uno usa cables más gruesos? ¿La temperatura? La temperatura, no, más simple que eso. No, al revés, la temperatura baja si uno usa cables más gruesos. ¿El peso? El precio, justamente, el precio es lo que aumenta. El peso, peso, no. El peso sí, aumenta el peso, pero además lo más importante es que aumenta el precio. Por eso la gente, cuando uno trabaja en sistemas eléctricos, hay que considerar, por un lado, la eficiencia y el funcionamiento, pero por otro lado hay que considerar el precio. De hecho, el cobre, en general, el metal, en los metales, el cobre es más o menos caro. Los metales más baratos son el fierro, después el aluminio. Yo creo que después vienen otros metales como el bronce y otras cosas, pero el cobre en general es más o menos caro. Entonces, si se fijan, cuando aumenta el área, disminuye la resistencia, pero aumenta el precio. Y después está la conductividad. Mientras mejor conductividad tenga el metal, más baja es la resistencia. Y el metal que tiene mejor conductividad es el cobre. Después de eso vendría el aluminio. Pero por eso es que se usa el cobre como conductor, porque el cobre es el que tiene más conductividad. Uno puede usar otros conductores, uno puede usar aluminio como conductor, incluso puede usar fierro como conductor. El fierro no es muy bueno, pero se puede usar siempre que uno no tenga mucho
problema con la resistencia. Hay una luz ahí que está molestando, pero ya estamos terminando, así que ya. Entonces, esta ley la vamos a hacer un pequeño repaso la próxima clase, pero esta es la ley que ustedes tienen que aprenderse, ¿ya? Yo les digo, a todos mis alumnos les digo siempre que si no se sabe la ley de Ohm, yo voy a ir a hablar con sus directores de tesis cuando estén haciendo, cuando estén haciendo su presentación de tesis, y les voy a decir que si no se sabe la ley de Ohm, no los aprueben, ¿ya? Así que esta ley es la que tienen que conocer bien. Y no es muy difícil, no tiene ni una integral ni nada, así que no se preocupen tanto. Bien. Nos vemos. Una pregunta. ¿Cómo se sabe para dónde se mueven los electrones? Es dependiendo de la dirección del campo eléctrico. Eso lo vamos a seguir viéndolo en la próxima clase, ¿ya? Así que nos veríamos. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una consulta. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando partió definiendo la ley de Ohm, dice que algunos materiales en los cuales o sea, existen algunos materiales en los cuales J es proporcional al campo eléctrico. Entonces mi Claro. pregunta es, ¿hay casos en los que no? Sí, sí, hay algunos materiales en los cuales la conductividad eléctrica, la corriente eléctrica tiene otra dependencia. Por ejemplo, no es lineal. Si te fijas, esa dependencia que puse ahí es lineal. Hay otras en las cuales Claro. es cuadrática o es logarítmica o es casi cero. Por ejemplo, los aisladores tienen resistencia infinita hasta un cierto punto. Y después de ese punto se produce lo que se llama rompimiento eléctrico y ahí empiezan a conducir. Entonces los aisladores no son siempre aisladores. En algunos casos empiezan a conducir y ahí queda la grande. Ya, entiendo. Y lo que pasa es que esta ley es una ley lineal y eso es bien importante porque permite calcular mucho más fácil que si no es lineal. Claro, porque se saca rápido. Claro. Entonces J es proporcional al campo eléctrico. Cuando se produce rompimiento eléctrico en algún aislante, por ejemplo, el J es proporcional al campo eléctrico al cubo o a la cuarta, o una cantidad más o menos grande. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bien, entonces nos veríamos el próximo martes, ¿cierto? Ya, que les vaya bien. Nos vemos luego. Chao, chao. Pero, Chaito. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao.